Su mensaje llegó a las 19:14. Necesito un poco de tiempo lejos de todo. Volveré en unos días, sin llamada, sin explicación, ni siquiera un feliz cumpleaños. Solo eso. Me quedé allí de pie en la cocina, mirando la pantalla del móvil como si fuera a actualizarse, como si tal vez no fuera real. Mi tarta de cumpleaños estaba en la encimera intacta, 2 velas parpadeando, torcidas, una botella de cava barato sudando sobre la mesa. Había puesto la mesa para 2 por costumbre, o tal vez por esperanza. La lasaña en el horno empezaba a quemarse, pero no me moví. Solo me quedé mirando ese mensaje. Ella necesitaba tiempo lejos de todo. Aparentemente, yo caía dentro de la categoría de todo, y me quedé allí, todavía con la camisa de botones que solo sacaba una vez al año, la que ella me compró hace 2 cumpleaños. Solté una risa en voz alta, solo un breve suspiro. No tenía gracia, la verdad, pero joder, ¿qué más podía hacer? ¿Alguna vez has sentido eso? Ese escalofrío frío que te recorre la espalda cuando te das cuenta. Ya ni siquiera estás en la lista. Empecemos desde el principio. Me llamo Hugo. Trabajo en el taller mecánico de mi padre a las afueras de la ciudad. He estado allí desde los 15 años, oficialmente desde los 19. Grasa bajo las uñas, nudillos rotos, café por la mañana tan fuerte que podría quitar pintura. Ese es mi mundo. Siempre lo ha sido. Nada de trajes, nada de sillas de oficina, solo llaves dinamométricas, correas de distribución, rotas, y la satisfacción de arrancar un motor reconstruido y oírlo ronronear como un gato en celo. Mi padre es de la vieja escuela, no habla mucho, pero cuando lo hace, se te queda grabado. Levantó el taller desde cero, y supongo que nunca vi una razón para irme. Arreglar cosas tiene sentido para mí. Encuentras el problema, coges tus herramientas, haces el trabajo, y cuando está hecho, limpio, resuelto. Sería bueno que las personas funcionaran de la misma manera. Conocí a Marta un jueves. Lo recuerdo porque los jueves solían estar muertos. El bajón de mitad de semana y la fiebre de la nómina aún no había empezado. Entró con su prima Clara y dijo que su coche hacía un chirrido. Resultó que se había dejado una bolsa de plástico atascada cerca del eje. Nada grave, pero se quedó allí con los brazos cruzados, mirándome trabajar como si estuviera construyendo un cohete, no levantando un Seat León con el gato. Tenía esa luz a su alrededor en aquel entonces. Ojos grandes, sonrisa tranquila, del tipo que te hacía olvidar que tenías las manos cubiertas de aceite. Se rió cuando le ofrecí una silla con el cojín roto y la llamé la sala VIP. A la semana siguiente, apareció de nuevo, esta vez sola. Se encendió la luz de avería del motor, dijo, pero no había nada malo, no realmente. Eso se convirtió en cafés, luego en cenas. Luego empezó a pasarse solo para sentarse cerca de la bahía del garaje y dibujar. Era ilustradora a tiempo parcial en una imprenta y hacía encargos por su cuenta. Empezó a dibujar pequeñas caricaturas mías, arreglando coches. Decía que parecía un oso amable con una llave inglesa. Cursi. Sí, pero me hacía sentir visto, como si realmente me entendiera. Unos meses después, nos mudamos juntos. Un alquiler pequeño, en una carretera secundaria, tranquilo. Las mañanas eran sencillas. Huevos, tostadas, café con leche. Ella se acurrucaba en el sofá con su cuaderno de dibujo, con las piernas bajo una manta mientras yo miraba el parte meteorológico antes de ir al taller. Las noches eran de cerveza y comida para llevar barata, o a veces bajábamos a casa Paco y compartíamos una ración de alitas. Ella solía esperarme despierta. Si trabajaba hasta tarde, estaba acurrucada en el sofá, medio dormida con un plato recalentado listo. Recuerdo una noche, tal vez a los 6 meses, llegué a casa destrozado, cubierto de polvo y frustración. Ese trabajo de transmisión me había dado una paliza, y ella simplemente se levantó, se acercó, presionó su mejilla contra la mía y dijo, «Mi oso arregló al monstruo, tonto, pero ese tipo de cosas se quedaron conmigo». Realmente pensé que teníamos algo sólido. El cambio no llegó de golpe. Eso es lo que lo hace complicado. Se cuela como una fuga lenta. Al principio, solo notas que el suelo está un poco húmedo. Luego, un día, todo tu maldito motor está inundado.
Creo que empezó con el teléfono. Suena estúpido, pero nunca salía de su mano, siempre con la pantalla hacia abajo cuando yo entraba en la habitación. Notificaciones silenciadas. Solía mostrarme sus bocetos, sus mensajes con clientes, pero luego, bloqueado, oculto, escondido, pregunté una vez, muy casual. ¿Todo bien? Sí, solo cansada. ¿Segura? Has estado callada últimamente. Hugo, no empieces con esto otra vez. No empieces. Como si yo estuviera buscando pelea por preguntar si estaba bien. No insistí. Esa es la cosa sobre mí. No soy de los que tocan al oso, a menos que esté seguro de que el oso se lo merece. Le di espacio. Supuse que tal vez era estrés laboral, u hormonas, o lo que sea que la gente dice cuando intentan explicar lo que no pueden arreglar. Luego, el tacto se detuvo. ¿Alguna vez has vivido con alguien y te das cuenta de que ha pasado una semana o dos desde que te tocaron en absoluto? No en el sentido de dormitorio. Solo una mano en tu brazo, un beso en la mejilla, diablos, incluso chocar hombros en el pasillo. Fui a abrazarla una tarde mientras preparaba té. Se estremeció, retrocedió como si mis manos estuvieran frías. Ahora no, dijo. Estoy en medio de algo. Estaba removiendo una bolsita de té. Me quedé allí un segundo, con las manos colgando como si hubiera olvidado qué hacer con ellas. Recuerdo pensar, vale, tal vez solo es un mal momento. Todo el mundo se cansa, pero empezaron a acumularse. Esos momentos, uno encima del otro, hasta que la casa se sintió llena de fantasmas y estática. Una noche, su prima Clara, la misma que la trajo al taller ese primer día, pasó a dejar una chaqueta. Me pilló en la entrada. «Hola, Hugo, ¿todo bien con Marta?» Arqueé una ceja. «¿Por qué?» Ella, simplemente. Parece apagada, distante. Le pregunté si quería salir el fin de semana pasado y dijo que necesitaba espacio de todos. Sí, ha estado callada en casa también. Clara miró hacia abajo, cambió el peso de sus pies. No quiero entrometerme, pero habla con ella. Actúa como si ni siquiera estuviera aquí. Eso se me quedó grabado porque yo había estado sintiendo la misma maldita cosa, pero no lo había dicho en voz alta. Ella no estaba aquí. No realmente. Se sentaba frente a mí en la cena y miraba su móvil por debajo de la mesa. Decía que tenía que comprobar un encargo, luego desaparecía en el dormitorio durante una hora, sin explicaciones, solo silencio. Lo intenté una vez, la senté en el sofá. Marta, no sé qué te pasa, pero esto se siente como si fuéramos extraños. Me miró, no enfadada, solo inexpresiva. Estoy cansada, Hugo. Eso es todo. ¿Cansada de qué? ¿De mí? No dije eso. No, pero tampoco estás diciendo nada más. Suspiró y se levantó. Simplemente salió de la habitación. Eso fue todo. Sin gritos, sin lágrimas, solo se fue. Así que cuando llegó mi cumpleaños, ya me estaba preparando. Aún así, tenía esperanza. ¿Lo entiendes, verdad? Incluso cuando el barco hace aguas, una parte de ti todavía piensa que tal vez flotará. Tal vez ella vendría a casa temprano, encendería las velas, sonreiría como en los viejos tiempos. En lugar de eso, recibí un mensaje de texto. Necesito un poco de tiempo lejos de todo. Ni siquiera dijo mi nombre. ¿Y sabes qué es gracioso? Todavía esperé. Me senté allí, la lasaña quemándose en el horno, la tarta medio derretida, la televisión zumbando con algún concurso. No estaba mirando, solo esperando, pensando que tal vez ella aparecería tarde. No lo hizo. A la mañana siguiente, no fui a trabajar, ni siquiera envié un mensaje a mi padre. Solo llamé y dejé que sonara hasta que lo cogió. Su voz medio ronca, medio molesta. Sí. Oye, me voy a quedar en casa hoy. ¿Estás enfermo? No, solo no dormí mucho. Una pausa. ¿Qué? Tú y Marta os divertisteis demasiado, ¿eh? Se rió entre dientes. Sonreí a la pared. Ese tipo de sonrisa muerta y estirada. Sí, algo así. Vale, te veo mañana entonces. Sí, colgué. Me senté en el borde de la cama. Las sábanas todavía olían a su champú. Algo con romero y coco. El tipo estúpido que se pega a todo, incluso cuando se han ido. No me duché. Solo caminé por la casa con la camisa que me había puesto la noche anterior. Sin meter por dentro, arrugada, vi una mancha cerca del botón.
mi camisa de cumpleaños. La lasaña seguía en la encimera, ennegrecida en los bordes. La tarta medio derretida, el cava sin gas. Lo tiré todo. Al mediodía, me encontré de pie en el pasillo, mirando las fotos en la pared. Viajes que habíamos hecho. Cumpleaños, uno tonto donde nos disfrazamos de mecánico y ángel para Halloween. Ella llevaba ese vestido blanco con alas y no paraba de llamarme su reparador. Las quité todas. Cada marco, cada recuerdo con un gancho en él, los empaqueté en una caja y la empujé dentro del armario. Esa parte fue fácil. La parte difícil fue averiguar qué demonios hacer a continuación. Ella estuvo fuera 3 días enteros, sin llamadas, sin nuevos mensajes, solo silencio. ¿Y sabes qué? No la perseguí, no pregunté dónde estaba, no revisé sus redes sociales, no le pregunté a Clara, no me importó. Creo que algo en mí simplemente se apagó. Limpié la casa. No como si estuviera anidando ni nada, más bien reclamándola. Saqué todas sus tazas del armario, las puse en una caja separada. Sus cuadernos, la pila de blocs de dibujo. Ella nunca terminaba nada. Los productos de baño a medio usar, cajón por cajón, estante por estante. Si se parecía a ella, olía a ella, se sentía como ella. Iba a una caja. Dormí en el sofá. No podía soportar el dormitorio. La primera noche fue tranquila. La segunda noche empecé a dormir mejor. La tercera noche me senté en el porche con una cerveza y no pensé en ella en absoluto. Regresó al cuarto día. Entró en el camino de entrada a media tarde. Oí el coche antes de verla, las ruedas crujiendo en la grava, las puertas cerrándose suavemente. No me levanté, solo me quedé sentado a la mesa, hojeando un folleto de la ferretería, como si me importaran un bledo los juegos de llaves de vaso. Entró como si fuera un martes cualquiera, dejó su bolso junto a la puerta. No dijo nada. Yo tampoco. Se quedó allí un segundo, luego finalmente preguntó: ¿No estás en el trabajo? No. Vale. Miró a su alrededor como si estuviera comprobando que había cambiado. No jugué a ese juego. Pasó por mi lado hacia la cocina, abrió la nevera, miró un momento como si hubiera olvidado lo que quería, la cerró, se giró hacia mí, levanté la vista. Marta, dije, calmado, uniforme, se acabó, parpadeó. ¿Se acabó el qué? Esto, nosotros, lo que sea que haya sido esto los últimos meses. No dijo nada. Estoy preparando el papeleo. Me quedo con la casa. Tú puedes llevarte los coches. Arreglaremos el resto, pero no voy a vivir más así. Todavía, silencio. Luego, simplemente asintió, como si le hubiera dicho el tiempo que hacía. Vale, haré las maletas. Probablemente sea lo mejor. Miró el reloj. ¿Puedo tener 1 hora más o menos? Tómate 2. Y eso fue todo. No lloró, no gritó, no preguntó por qué. Simplemente fue al dormitorio y cerró la cremallera de su vida. Cuando salió del camino de entrada por última vez, no la vi irse. En su lugar, cogí su llave de repuesto de la encimera, la dejé caer en el cajón de la cocina y lo cerré con un clic satisfactorio. Luego, abrí una cerveza, me senté y escuché el silencio. Todo seguía allí. Las paredes, la luz, la alfombra que ella eligió de esa tienda de hogar tan cara. Pero se sentía diferente. Se sentía mía. Después de que se fue, no me precipité en nada. No intenté curarme o reinventarme. Simplemente fui a trabajar. Papá no hizo preguntas, solo me dio un trabajo extra de camión y dijo: ojo con la secuencia de par en ese eje trasero. Es fácil de pasar de rosca. Asentí, agradecido. Mis compañeros de trabajo tampoco dijeron mucho. Un par de chicos notaron que parecía cansado. Solo dije, semana larga, y lo dejé ahí. Las noches eran sencillas. Televisión, bocadillo, cerveza, repetir. Al principio, seguía esperando algún gran colapso emocional, como si se supusiera que debía romperme en la ducha o gritar en una almohada. Nunca ocurrió. Cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que no había sido feliz en mucho tiempo. Simplemente me había acostumbrado al silencio, al lado frío de la cama, a sentirme como un invitado en mi propia casa.
Es raro lo rápido que puedes adaptarte a no ser deseado hasta que un día tú tampoco los quieres a ellos. Un fin de semana, unos 6 meses después, me encontré con su prima Clara de nuevo, esta vez en la gasolinera. Me vio llenando el camión y saludó. «Hola», dijo, «te ves mejor». Sonreí, «me siento mejor». Se apoyó contra el surtidor. Ella nunca habló realmente de ello, dijo Clara después de marcharse. Solo dijo que no funcionó. Eso es justo. Me encogí de hombros. Todavía te dibuja. Ya sabes, estás en sus bocetos, solo que menos feliz. Eso me golpeó de forma extraña, como si me hubieran convertido en un personaje que yo no pude escribir. Figúrate, dije. Siempre le gustó la ficción. Clara sonrió con sorna, luego se suavizó. Me alegro de que estés bien, Hugo. Estoy mejor que bien. Y esa era la verdad. Un par de meses después de que ella se fuera, empecé a dormir en el dormitorio de nuevo. Llevó un tiempo. Al principio, simplemente me quedaba frito en el sofá, con la televisión zumbando de fondo. Pero una noche, entré allí, sin pensar, me senté en el borde de la cama y me di cuenta de que ya no olía a ella. La almohada no tenía la forma que solía tener. El espacio era solo un espacio de nuevo. Esa noche, dormí mejor de lo que lo había hecho en un año. Es curioso cómo funciona eso. ¿Crees que curarse se parece a fuegos artificiales o grandes revelaciones? Resulta que es solo cepillarse los dientes a medianoche y no sentir que estás olvidando algo. No me precipité en nada después de la ruptura, nada de aplicaciones de citas, nada de intentar descubrirme a mí mismo, nada de esas cosas dramáticas de la crisis de la mediana edad. Simplemente trabajé, cogí turnos extra, ayudé a mi padre a ampliar la trastienda del taller, organicé todas nuestras herramientas por tamaño y marca. Cosas estúpidas, tediosas incluso, pero ayudaron. La rutina era mi rehabilitación. Empecé a ir a esta pequeña hamburguesería cerca de la carretera nacional. Casa Paco. Nada elegante. Taburetes de barra, reservados que chirriaban. Una máquina de música que no funcionaba desde 2015, pero tenían unas patatas fritas brutales y cerveza fría. Eso era suficiente. La mayoría de las noches iba solo. Me sentaba en el reservado de la esquina, el mismo cada vez. Pedía la hamburguesa doble con queso, sin lechuga, extra de cebolla. La camarera, Rocío, empezó a llamarlo el especial Hugo. No hablaba mucho, solo comía. Miraba cualquier partido que estuvieran echando, asentía a los habituales. Entonces, una noche, ella se sentó frente a mí, sin aviso, sin invitación. Simplemente se dejó caer en el asiento al otro lado del reservado como si lo hubiéramos planeado. «¿Te importa si me siento?», preguntó después de estar ya sentada. Parpadeé. «En cierto modo, ya lo estás». Ella sonrió. «Soy Alba». La examiné. No llamativa, sencilla. Cabello oscuro recogido en una trenza. Una chaqueta de punto que parecía un poco demasiado cálida para el tiempo. Tenía un libro bajo el brazo, algo con un zorro en la portada. «¿Sueles elegir extraños con los que sentarte?», pregunté. Se encogió de hombros. «Solo los que piden patatas fritas como si fuera algo serio». Eso me hizo reír entre dientes. La primera real en mucho tiempo. Resultó que trabajaba calle abajo, en la librería de segunda mano. El Olmo y la Letra, se llamaba. Había pasado por delante 100 veces y nunca había entrado. Era sobrina del dueño, ayudaba a llevar el sitio. Dijo que siempre me notaba en Casa Paco, imaginó que yo era o muy aburrido o muy interesante y decidió averiguar cuál. Aún decidiendo, pregunté, terminando mi cerveza. «Oh, definitivamente, inclinándome por aburrido», bromeó. «Me gusta eso. Sin presión, sin tensión rara, simplemente natural». Empezamos a vernos una vez a la semana. Al principio, fue accidental. Ella aparecía en Casa Paco, se deslizaba en el reservado, pedía un mosto y unas patatas y hablaba de libros que yo nunca había leído. Luego, se convirtió en rutina. Viernes por la noche, mismo reservado, mismas bromas. Preguntaba por el taller. Yo le contaba sobre juntas de culata quemadas y escapes oxidados. Preguntaba por qué nunca me cansaba de arreglar cosas. «Porque tiene sentido», dije. «Las cosas se rompen. Averiguas por qué. Las arreglas.
Eso es todo. Me miró durante un largo segundo. No todo lo que está roto quiere ser arreglado. No respondí a eso. No hizo falta. Una noche, después de unos meses de esos encuentros, terminamos caminando juntos hacia su coche. Hacía frío fuera, viento cortante. Se ajustó la chaqueta. Dudé, luego me ofrecí. ¿Quieres que te acompañe a tu puerta? Ella me miró. No eres realmente un tipo que se precipita en las cosas, ¿verdad? No. Ella sonrió. Bien. A la semana siguiente, me encontré arreglando el patio trasero. No para ella, no realmente, simplemente porque sí. Quité las malas hierbas, volví a sembrar el césped, compré un par de luces solares baratas y alineé el camino. Cosas sencillas. Ella pasó un sábado por la tarde sosteniendo un Tupperware con algo que olía a canela. Hice bizcocho de plátano. ¿Es eso o un ladrillo? Estaba delicioso. Nos sentamos en el porche y lo compartimos, bebiendo café y viendo al perro del vecino ladrar a la nada durante 10 minutos seguidos. ¿La echas de menos?, preguntó de repente. No fingí no saber a quién se refería. Algunos días echo de menos la versión de ella que existía cuando las cosas estaban bien, pero no echo de menos cómo terminó o en lo que se convirtió. Ella asintió en silencio. Tú, sonrió con tristeza. Igual. Tuve a alguien una vez. No terminó mal. Solo se desvaneció. Nos sentamos en silencio un rato. Creo que eso es peor a veces, dije. Sí, respondió ella. Como ver algo que amas convertirse en algo que no reconoces. Nunca le conté mucho sobre la noche del cumpleaños. Solo surgió una vez. Ella estaba hojeando un cuaderno de bocetos en su tienda, dejándome pasar páginas. ¿Estos son tuyos? ¿Algunos? Asintió. Algunos son clientes. Ese es mío. Era un boceto simple. Un hombre sentado solo en una mesa, velas consumiéndose, comida intacta, solo sombras a su alrededor, sillas vacías. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. He estado ahí, dije suavemente. Ella levantó la vista. Sí. No presionó, solo asintió y cerró el cuaderno. Una noche me encontré con Marta de nuevo. Fue en la ferretería. Estaba cogiendo pintura. Finalmente decidí rehacer la pared del dormitorio que ella eligió, en un feo verde oliva. Doblé por el pasillo y allí estaba. Mismos ojos, pelo más corto ahora. Llevaba un jersey holgado y tenía auriculares puestos. Me vio y se detuvo. Hola. Nos quedamos allí un momento. Nada a nuestro alrededor más que estantes de tornillos y muestras de pintura. ¿Te ves bien?, dijo. No como un cumplido, más como un hecho. Gracias. ¿Pintaste la cocina? Todavía no. Una pausa. ¿Eres feliz?, preguntó. Me encogí de hombros. Ya no estoy esperando a que nadie me envíe un mensaje en mi cumpleaños. Eso es algo. Se estremeció. Solo un pequeño cambio en su mandíbula. Estaba en un mal lugar, dijo. Ambos lo estábamos. La diferencia es que yo intenté quedarme. Lo sé. Miró hacia abajo. No estaba lista de verdad. Pensé que lo estaba, pero no. Ese ya no es mi problema, Marta. Miró hacia arriba, parpadeando más rápido. Solo quería decir, lo siento por cómo me fui, por todo. Asentí. Vale. Silencio. ¿Hay alguien más?, preguntó. No alguien más, dije. Solo alguien mejor para donde estoy ahora. Asintió de nuevo. Dio una pequeña sonrisa. Cuídate, Hugo. Tú también. Y eso fue todo. Sin drama, sin escena, solo estanterías llenas de pintura y dos personas que solían compartir una vida, ahora compartiendo 5 minutos de cierre incómodo. La primavera llegó tarde ese año. Mañanas frías, barro por todas partes, escarcha aferrándose al parabrisas del camión, como si hubiera olvidado que el invierno se suponía que había terminado. Pero no me importaba. Me gusta la tranquilidad, el punto intermedio. Salía temprano antes de que abriera el taller. Me sentaba en el porche con un termo de café solo y simplemente escuchaba. Pájaros sobre todo, viento rozando los árboles secos. El tipo de silencio que no se sentía pesado. No había más fantasmas en la casa, ni rastro de su champú en el baño, ni fotos enmarcadas acechando el pasillo. Incluso la cama no se sentía como un recordatorio ya, solo una cama. Algunas noches, Alba se quedaba.
No siempre, solo a veces. Nunca intentó cambiar nada. Nunca reorganizó cajones, ni comentó sobre el viejo sofá. Simplemente se sentaba conmigo en el porche descalza, sosteniendo té, y hablaba de lo que fuera que hubiera leído esa semana. Una vez subió las rodillas, apoyó la barbilla en ellas y preguntó: ¿alguna vez piensas en lo que significó todo eso, todo ese capítulo? Pensé por un segundo. Solía hacerlo. Ya no. ¿Por qué? Porque no hay examen sobre ello. No hay puntos extra por resolverlo. Pasó. Está hecho. Sonrió suavemente. Esa es una forma saludable de verlo. Tal vez. O tal vez simplemente estoy cansado de arrastrar peso muerto a través de los años. Se rió de eso. Se sentía bien hacer reír a alguien de nuevo. En el taller, las cosas iban fluidas. Contratamos a un chico nuevo, Sergio, recién salido de la escuela técnica. Ansioso, un poco demasiado rápido con la llave de impacto. A papá le caía bien. Empecé a entrenarlo en diagnósticos. Le mostré cómo escuchar los motores en lugar de solo leer el escáner. ¿Tú y la mujer, pensando en tener hijos?, preguntó un día mientras trabajábamos en un Subaru. Simplemente negué con la cabeza. No tengo mujer. Oh, lo siento, tío. Simplemente imaginé. Sonreí con sorna. Nah, estás bien. Tuve una. No cuajó. Parecía avergonzado por preguntar, pero no me importó. Ya no lo escondía. Pasó, terminó. Ahora era solo parte del fondo, como una vieja cicatriz. No duele, pero sigue ahí. Casa Paco se convirtió menos en un escondite y más en una tradición. Viernes por la noche, mismo reservado, misma rutina. Alba traía un libro. Yo traía Buen Apetito. E intercambiábamos historias como fichas de póker. A veces le contaba sobre clientes raros, el tipo que pensó que poner Sprite en su radiador ayudaría con el sobrecalentamiento, o la señora convencida de que su claxon estaba roto porque no sonaba feliz. Otras veces, ella me contaba sobre los habituales de la tienda, gente que entraba solo para sentir las páginas, nunca comprando nada. Viejos solitarios, adolescentes nerviosos, una mujer que siempre preguntaba si tenían algo con dragones, pero nunca se llevaba un libro a casa. Una noche, Alba me miró sobre su vaso de mosto y dijo: «¿Sabes lo que me gusta de ti? Eres tranquilo, pero no dejas el espacio vacío». Realmente no sabía qué significaba eso. Todavía no lo sé, pero me gusta la forma en que lo dijo. Alrededor de un año después de que Marta se fuera, recibí una carta en el correo, sin remite, solo mi nombre con su letra. Dentro había una nota corta: «Disculpa de nuevo», unas pocas líneas sobre cómo esperaba que yo estuviera bien. Se había mudado fuera de la comunidad. Decía que estaba empezando de cero. La leí una vez, la doblé y la tiré al cajón con recibos y correo basura. Ni siquiera pensé en ello después. No necesitaba cierre. Ya lo había tenido en un porche con bizcocho de plátano, no en una carta llena de arrepentimientos reciclados. Un domingo, Alba y yo dimos un paseo en coche, a ninguna parte en particular. Ventanillas bajadas, su pelo azotando en el viento, la radio tocando alguna versión acústica de una canción que no conocía. Terminamos en esta pequeña tienda de antigüedades de carretera. Lugar polvoriento. Olía a naftalina y libros viejos. Ella se alejó para mirar baratijas, y yo me encontré hojeando un contenedor de discos que nunca compraría. Entonces lo vi. Un marco de fotos. Bordes de madera tallada. Sencillo. El mismo que Marta y yo solíamos tener para nuestra foto del primer viaje. Lo cogí, lo sostuve, luego lo volví a dejar y me alejé. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Unos meses después, Alba se mudó conmigo. Sin discurso, sin gran decisión. Simplemente ocurrió. Un fin de semana dejó un cepillo de dientes. El siguiente fin de semana algunos libros. Luego fue un cajón, luego medio armario. Mantuvo su propio apartamento por un tiempo, solo por si acaso. Pero ambos sabíamos que no iba a volver. La casa se sentía diferente con ella dentro. Más cálida de alguna manera, más llena, no más ruidosa, simplemente viva. Ponía música mientras cocinaba, a veces tarareaba mientras se cepillaba el pelo. Yo llegaba a casa del trabajo y oía el sonido de ella caminando descalza por el suelo, y no se sentía como si alguien estuviera invadiendo. Se sentía como si alguien perteneciera. Eso era nuevo. Una tarde,
Encontró la vieja caja en el armario, la que tenía las fotos y cómics y recuerdos. No dijo nada, simplemente la sacó, la puso sobre la mesa y me miró. ¿Quieres revisar esto o tirarlo? Miré la caja, pensé durante tal vez medio segundo. Tíralo, ella sonrió. Vale. La quemé ese fin de semana, toda ella. En la parte de atrás, en el pozo de fuego. Las páginas se curvaron, las fotos se ennegrecieron y el pasado se convirtió en ceniza. Me sentí jodidamente bien. ¿Sabes? A veces pienso en esa noche, mi cumpleaños, las velas consumiéndose, la lasaña enfriándose, ese mensaje de texto. No me obsesiono con ello, pero pienso en lo lejos que he llegado desde entonces. Cómo algo que dolió tanto pudo ser exactamente lo que me liberó, como una puerta cerrándose de golpe, solo para que finalmente busques la salida en el otro lado. Ya no cargo con ese dolor. Lo recuerdo. Claro, sería un tonto si fingiera que no pasó, pero no dejo que me dirija. Tengo una nueva vida ahora, no perfecta, pero real, honesta, estable. Y esta vez no estoy preguntando si importo, no estoy adivinando, no estoy revisando mi móvil preguntándome si soy parte del todo de alguien o no. Esta vez lo sé y estoy bien con eso. En fin, así fue como pasó. No digo que manejara todo perfectamente, pero hice lo que sentí que era correcto para mí finalmente. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Habrías esperado más tiempo, dicho más, o te habrías alejado de la misma manera que yo? De verdad tengo curiosidad. Deja un comentario. Os estaré leyendo.